La noche había caído sobre los montes Apalaches con una densidad casi antinatural, como si el bosque mismo exhalara una neblina espesa que apagaba cualquier indicio de luz. El silencio era tan profundo que incluso el crujido de una rama parecía un susurro prohibido. Caleb, un joven documentalista obsesionado con historias rurales y leyendas del este de Estados Unidos, avanzaba por el sendero con una linterna que apenas cortaba la penumbra. Había llegado ahí siguiendo la pista de un antiguo relato que los locales evitaban mencionar. Una serie de desapariciones ocurridas en una zona donde, según ellos, los árboles no solo crecían sino que observaban. Desde el primer día, la gente del pequeño poblado de Redwater Falls le había advertido que no subiera a ese tramo de los Apalaches. No porque fuera peligroso físicamente, sino porque no era un lugar para gente de fuera. Cada advertencia tenía el mismo tono, una mezcla de miedo y resignación, como quien sabe que un destino oscuro ya está marcado para cualquiera que cruce cierto límite. Caleb, sin embargo, estaba decidido. Tenía una reputación que construir y una audiencia hambrienta de relatos extremos. Además, en lo profundo, había algo más. Una fascinación casi infantil por los secretos ocultos bajo las montañas. Cuando llegó a su pequeño campamento improvisado, al borde de una ladera, encendió la fogata y revisó su equipo. Tenía baterías de sobra, micrófonos ambientales y un dron listo para sobrevolar el bosque al amanecer. Mientras se preparaba, notó algo extraño: el silencio absoluto. No había insectos, no había viento, no había animales. Todo estaba muerto de quietud, como una fotografía suspendida en el tiempo. Caleb miró alrededor, inquieto. Luego pensó que quizá era solo la altitud o el clima. Nada que un documentalista experimentado no hubiera visto antes. Sin embargo, la sensación incrementó cuando, a unos metros, vio la silueta de un árbol completamente seco, sin hojas, sin vida, pero firme entre los demás. Lo raro no era el árbol. Lo raro era que no lo había visto cuando llegó, a pesar de que era enorme. No recordaba haber pasado junto a él. Juraría que no estaba ahí hace unos minutos. Se acercó con la linterna, observando la corteza. Estaba marcada con líneas profundas, como garras o herramientas muy antiguas. Parecían símbolos, pero no identificó ninguno. Cuando pasó los dedos sobre ellos, sintió un leve hormigueo, como electricidad estática. La noche avanzó y Caleb finalmente se recostó en su tienda. Grabó unas notas rápidas para el diario de producción, comentando lo extraño del ambiente y del árbol seco. Luego apagó la grabadora y cerró los ojos. Y justo en el borde del sueño, escuchó algo. Un susurro. No era viento. Era demasiado articulado. Parecía una voz, pero distorsionada, como si viniera desde dentro del bosque y, al mismo tiempo, desde dentro de su cabeza. Abrió los ojos de golpe. Silencio otra vez. Un silencio que ahora pesaba mucho más. Se incorporó lentamente y salió de la tienda. La fogata seguía encendida, consumiéndose en brasas. Y ahí, justo frente a él, había algo diferente. El árbol seco, aquel que estaba un poco más lejos, ahora parecía más cerca. Mucho más cerca. Como si se hubiera movido. Caleb dio un paso hacia atrás, intentando encontrar una explicación racional, pero nada tenía sentido. Aún así, se obligó a actuar con lógica. Probablemente solo era su percepción en la oscuridad. Quizá el ángulo de la linterna lo engañaba. Pero algo dentro de él sabía que no era así. Respiró hondo y regresó a su tienda, decidido a dormir unas horas para despejar la mente. Sin embargo, a mitad de la madrugada, lo despertó un sonido completamente distinto. Pasos. Claros. Lentos. Pero no venían del suelo. Venían desde arriba. De las copas de los árboles. Caleb contuvo la respiración. Los pasos iban de un punto a otro, como si algo muy grande se desplazara entre las ramas, pero sin romperlas. Algo que sabía moverse sin ser visto, sin dejar rastro.
Lentamente, los pasos se detuvieron justo encima de su tienda. Caleb entonces sintió una presión en el pecho, el aire se volvió más denso. Y esa misma voz distorsionada susurró, esta vez tan cerca que la lona de la tienda vibró. No entendió las palabras. Eran guturales, profundas, inhumanas. Pero sabía que estaban dirigidas a él. Su linterna estaba junto a su mano. La tomó con rapidez y, con un movimiento brusco, abrió la tienda y apuntó hacia arriba. La luz tembló entre las ramas, pero no vio nada. No había ningún animal, ni figura, ni sombra. Nada. Solo el árbol seco. Ahora aún más cerca. Demasiado cerca. Caleb sintió como el frío se le incrustaba en los huesos mientras observaba ese árbol seco, inmóvil, pero que parecía acercarse con la insistencia de un depredador paciente. La linterna temblaba en su mano, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre el campamento. Tragó saliva, intentando calmar la respiración, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Era como si el bosque entero aguantara el aliento, esperando que él hiciera un movimiento. Trató de convencerse de que estaba imaginando cosas por el cansancio. Llevaba días viajando, caminando y grabando sin descanso. Sin embargo, también sabía que su instinto rara vez fallaba, y ahora ese instinto le gritaba que algo terrible se ocultaba entre esos árboles. Decidió mantenerse despierto hasta el amanecer. Se puso los audífonos del equipo de grabación y activó el micrófono ambiental para detectar sonidos que su oído pudiera pasar por alto. Al principio, solo escuchó el crujir suave de la fogata y su propia respiración. Luego, gradualmente, comenzaron a filtrarse otros ruidos. Murmullos leves, casi imperceptibles, como voces lejanas que intentaban no ser descubiertas. Caleb ajustó el volumen. Las voces no eran humanas. Emitían sonidos guturales, rítmicos, como un idioma antiguo formado por gruñidos y susurros aspirados. Cuanto más las escuchaba, más sentía que su mente comenzaba a tensarse, como si el lenguaje mismo buscara colarse en su cabeza. Quitó los audífonos de inmediato, jadeando. Fue entonces cuando escuchó el crujir debajo de él. Algo se movía bajo la tierra, justo al pie del árbol seco. La tierra vibró ligeramente, como si algo se arrastrara por debajo, empujando hacia arriba. Caleb retrocedió hasta su tienda, sin quitar la mirada del suelo. La vibración se detuvo. Silencio total otra vez. Decidió que necesitaba alejarse un poco para pensar con claridad. Tomó la cámara y empezó a caminar hacia un claro que había visto durante el día. No quería estar atrapado entre árboles si algo lo seguía. Pero mientras avanzaba, notó algo que lo hizo detenerse. Las marcas en los troncos. No eran las mismas del árbol seco. Eran distintas, más recientes. Parecían arañazos profundos realizados por algo con fuerza descomunal. Caleb se agachó para examinarlas más de cerca y notó que aún caía serrín de la madera. Eso significaba que habían sido hechas momentos antes. Un olor metálico llegó a su nariz. Sangre. Se giró lentamente siguiendo el rastro del olor y vio, entre las sombras, algo colgando de un árbol. Se acercó con la linterna temblorosa. Era un venado. Pero no estaba muerto de la manera habitual. El cuerpo estaba abierto desde el torso hasta el cuello, con una precisión extraña, casi ritual. Las costillas estaban separadas, como si alguien las hubiera forzado hacia afuera desde adentro. Caleb retrocedió, horrorizado, y el bosque pareció cerrar filas a su alrededor. El silencio se quebró de golpe. Un grito, un chillido largo y agudo que resonó entre las montañas, como si la misma tierra estuviera agonizando. Caleb se cubrió los oídos. Era inhumano, brutal. Algo se movía entre los árboles, rápido, pesado, pero invisible para sus ojos. Corrió hacia el claro, tropezando con raíces, con piedras, sin atreverse a mirar hacia atrás. Cuando llegó, encendió la cámara para tener al menos una prueba de lo que estaba viviendo.
El claro estaba iluminado por la luna, dándole un aspecto casi fantasmal, pero al menos podía ver a su alrededor. Grabó una nota de voz explicando la situación. Mientras hablaba, de pronto la cámara captó algo detrás de él. Un movimiento. Rápido. Fugaz. Caleb se giró y apuntó con la linterna, pero no había nada. Sin embargo, al revisar el monitor vio la figura. Una silueta alta, desgarbada, que parecía formar parte de los árboles, como si fuera una extensión de ellos. Oscura, retorcida, y con extremidades demasiado largas para ser humanas. La silueta se desvaneció entre los troncos en un parpadeo. Caleb sintió como el corazón se le aceleraba. No estaba solo. Y lo que fuera que lo seguía no era un animal. Era algo más antiguo. Algo que conocía el bosque mucho mejor que él. Algo que lo había estado observando desde que llegó. De pronto, un susurro volvió a escucharse. Esta vez, tan cerca que parecía surgir desde el mismo aire junto a su oído. No era una sola voz. Eran varias. Docenas. Cientos. Todas murmurando al unísono. Caleb retrocedió lentamente mientras la luz de la luna se apagaba, eclipsada por una sombra que no debería existir. Una sombra enorme. Humana en apariencia. Pero hecha de ramas, huesos y oscuridad viva. Y en el centro de esa figura, algo brilló. Un par de ojos. Ojos que no reflejaban luz sino que la devoraban. La figura dio un paso hacia él, y el suelo tembló. Caleb sintió que las piernas le fallaban cuando esa figura hecha de ramas y sombras avanzó hacia él. No era un movimiento humano. No caminaba. Se deslizaba, como si los árboles mismos la empujaran hacia adelante. Cada paso hacía crujir el suelo con una fuerza imposible, como si el bosque entero vibrara a su paso. Caleb retrocedió sin apartar la linterna de la criatura, aunque la luz apenas lograba atravesar su contorno. Era como iluminar un sueño oscuro, algo intangible y real a la vez. La figura se detuvo justo al borde del claro, como si algo invisible la frenara. Caleb sintió un atisbo de esperanza, pero la criatura levantó una mano hecha de ramas secas y raíces retorcidas. Al hacerlo, las voces que llenaban el bosque se multiplicaron. No eran susurros ya. Eran gritos ahogados. Lamentos. Parecían miles de personas llorando a la vez desde dentro de la tierra, desde dentro de los árboles, desde dentro de la misma criatura. Y entonces, un nuevo sonido emergió del bosque. Pasos, pero esta vez humanos. Caleb giró bruscamente. A lo lejos, más allá del claro, vio la débil luz de una lámpara. Alguien lo llamaba por su nombre. Era una voz ronca, nerviosa, pero humana. Caleb corrió hacia la luz sin pensarlo, sintiendo el aire espeso detrás de él, como si la criatura lo siguiera sin moverse. El bosque comenzó a cerrarse, las ramas descendieron como garras intentando atraparlo, pero Caleb logró llegar hasta la figura que sostenía la lámpara. Era un hombre mayor, con barba blanca y ropas de campamento desgastadas. Tenía los ojos inquietos, mirando hacia todas partes. Sin presentarse, agarró a Caleb del brazo y lo empujó hacia un sendero estrecho. No mires atrás, le dijo en voz baja. Solo camina. Rápido. No lo despiertes más. Caleb estaba demasiado alterado para hacer preguntas, así que lo obedeció. Caminaron sin detenerse, siguiendo un camino que parecía hundirse más profundo en la montaña. Las ramas se movían a los lados como si respiraran. A veces, Caleb sentía la presencia de la criatura detrás de ellos, no la veía, pero el aire se volvía más pesado, como si la oscuridad adquiriera densidad. ¿Qué era eso?, preguntó Caleb por fin, apenas capaz de controlar el temblor en su voz. El hombre no respondió de inmediato. La lámpara temblaba en su mano mientras avanzaban. Finalmente murmuró. No es un qué. Es un quién. O lo fue hace mucho tiempo. El sendero desembocó en una pequeña cabaña enterrada parcialmente en la ladera. El hombre abrió la puerta de golpe, empujó a Caleb dentro y la cerró varias veces con trancas de madera.
Adentro la cabaña estaba llena de objetos viejos, talismanes de hueso, símbolos tallados en madera y cuerdas con nudos extraños. Caleb respiró con dificultad mientras intentaba procesar la situación. El hombre dejó la lámpara sobre una mesa y se volvió hacia él. Me llamo Vernon. Te vi subir desde la carretera. Pensé que quizás te irías antes de que oscureciera, pero ya es tarde para eso. ¿Tarde para qué?, insistió Caleb. Vernon se acercó a una pequeña ventana cubierta con tablas. Entre las rendijas se filtraba una oscuridad tan profunda que parecía viva. Para que él te marque. Caleb sintió un escalofrío. Él. Vernon asintió lentamente. La montaña no siempre fue así. Hace generaciones, había un hombre que vivía aquí más allá de los límites del pueblo. Un ermitaño, decían. Un tallador de madera que conocía los secretos más antiguos del bosque. Pero un día comenzó a cambiar. Decía que los árboles le hablaban. Que le mostraban lo que había debajo de la tierra. Lo que dormía. Y él quiso despertarlo. Caleb escuchaba sin parpadear. Vernon respiró hondo antes de continuar. Cuando el pueblo se dio cuenta, ya era tarde. Había hecho un pacto con lo que vive entre estas montañas. Ese ser lo consumió. Lo transformó. No murió. No lo dejaron morir. Lo hicieron parte del bosque. Una extensión de su voluntad. Desde entonces, cualquiera que entre demasiado profundo es marcado. Observado. Probado. ¿Y si lo consideran digno? ¿Digno de qué?, preguntó Caleb. Vernon lo miró con una mezcla de lástima y temor. De ser tomado. Un golpe seco resonó en el techo de la cabaña. Luego otro. Y otro. Caleb sintió como algo pesado caminaba encima de ellos, igual que había escuchado en su tienda. Vernon palideció. Agarró un cuchillo viejo y señaló una esquina de la cabaña. Quédate ahí. Y no hagas ruido. Caleb obedeció, sintiendo que el aire dentro de la cabaña comenzaba a espesarse otra vez. Las paredes crujían, no como madera vieja, sino como si algo enorme las estuviera empujando desde afuera. Las voces regresaron, más fuertes. Más nítidas. Ya no eran murmullos, eran palabras. Palabras en un idioma que el cerebro de Caleb no pudo comprender, pero que su alma sí sintió. La lámpara parpadeó. El piso vibró. Vernon apretó el cuchillo entre sus manos. Y luego, algo arañó la puerta. Lento. Deliberado. Con la fuerza de un gigante. La puerta seguía vibrando bajo aquellos arañazos profundos, como si unas garras enormes recorrieran la madera con una paciencia macabra, probando su resistencia. Uno de los tablones comenzó a astillarse. Caleb se pegó más a la esquina, sintiendo que sus piernas no respondían y que su respiración se volvía cada vez más superficial. Vernon, en cambio, dio un paso al frente, sosteniendo el cuchillo como si fuera lo único que lo unía a la vida. Las voces en el exterior se intensificaron. Ya no parecían provenir de una sola criatura, sino de muchas. Cada palabra vibraba en el pecho de Caleb, retumbando como un eco antiguo. De pronto, un golpe brutal sacudió toda la cabaña. La lámpara cayó de la mesa y rodó por el suelo, proyectando sombras que parecían retorcerse de manera independiente a la luz. Vernon lanzó un grito de advertencia. Atrás. No lo mires, Sientra. No lo mires a los ojos. El sonido de una respiración profunda, húmeda, se comenzó a filtrar por las rendijas de la puerta. Caleb sintió su estómago hacerse un nudo. La madera cedió un poco más, dejando una abertura oscura. Algo, una especie de raíz o rama negra, empezó a reptar por el orificio. Era gruesa, como el brazo de un hombre, cubierta de una corteza viva que se movía con pulsaciones lentas, como si tuviera un corazón latiendo dentro. Vernon gritó y atacó la raíz con el cuchillo, cortándola de un tajo. La cosa se retiró de inmediato, contrayéndose como un animal herido. La cabaña quedó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Caleb sintió un rayo de esperanza. Pero entonces, un sonido bajo, profundo, resonó desde todos los rincones del bosque.
Un rugido grave que no pertenecía a ningún ser conocido. Las paredes comenzaron a temblar otra vez. Vernon aprovechó ese breve respiro para acercarse a un cofre viejo. Lo abrió y sacó una caja de madera tallada con símbolos similares a los que Caleb había visto en el árbol seco. Vernon lo miró con urgencia. Escucha. Aún puedes salir de aquí. No tienes por qué morir en esta montaña. ¿Qué es eso?, preguntó Caleb, observando la caja. Una protección. Una reliquia del mismo hombre que se convirtió en él, respondió Vernon, tragando saliva. Antes de transformarse por completo, antes de que lo absorbieran, dejó fragmentos de lo que era. Cosas que aún contienen algo de su humanidad. No detendrán a la criatura, pero pueden engañarla por un tiempo. El techo crujió violentamente, como si algo enorme se aferrara a él desde afuera. Trozos de polvo cayeron sobre ambos. Vernon abrió la caja y sacó un pequeño amuleto hecho de hueso y piedra negra. Se lo entregó a Caleb y cerró sus manos sobre él. Pase lo que pase, no lo sueltes. Y si logras llegar al borde del bosque antes del amanecer, tendrás una oportunidad. ¿Y tú?, preguntó Caleb, con la voz quebrada. Vernon sonrió con tristeza. Yo ya estoy marcado desde hace años. A mí no me permitirán irme. Pero tú aún no has sido reclamado del todo. Un nuevo golpe cayó sobre la entrada de la cabaña. Esta vez, la madera se partió en dos, lanzando astillas hacia todas partes. Una sombra enorme comenzó a deslizarse por el marco roto. Primero una mano, si es que podía llamarse así. 5 extensiones de madera retorcida, hueso y raíces que se movían como dedos buscando presa. Luego un torso deforme, formado por retazos de corteza, carne marchita y piezas de árboles que parecían fusionadas con cuerpos humanos que alguna vez estuvieron vivos. Caleb se cubrió la boca para no gritar. La criatura era inmensa. Llenaba casi por completo la entrada. Vernon mantuvo el cuchillo en alto, aunque sabía que era inútil. La figura alzó la cabeza, y sus ojos, 2 fosos oscuros, sin brillo, sin forma, se clavaron en la dirección de Caleb. No parecían ver, parecían absorber. La criatura dio un paso adentro, y la temperatura bajó tan de golpe que Caleb vio su propio aliento. Las voces regresaron, pero esta vez eran claras. Reconocía palabras que no eran suyas. Voces de hombres, mujeres, ancianos, desesperados. Era como si miles de almas atrapadas en el interior de ese ser hablaran a través de él. La criatura extendió una de sus extremidades hacia Caleb, pero justo antes de tocarlo, se detuvo. El amuleto brilló con un resplandor tenue. La criatura retrocedió 1 centímetro, confundida. Vernon aprovechó ese instante. «Corre, muchacho. Corre ahora». Caleb se lanzó hacia una ventana lateral, golpeándola con el hombro hasta romperla. Las astillas le arañaron el brazo, pero no se detuvo. Cayó fuera de la cabaña, rodó por la tierra húmeda y escuchó el grito furioso de la criatura detrás de él. Vernon gritó algo más, quizá una advertencia, quizá una despedida, pero su voz fue devorada por un rugido abismal. Caleb corrió. Corrió sin mirar atrás. Los árboles se agitaban, las raíces parecían moverse para atraparlo, las voces lo seguían como un coro demencial. La montaña entera despertaba para perseguirlo. Y por primera vez desde que llegó, Caleb sintió algo peor que miedo. Sintió que la montaña lo quería a él. Solo a él. Caleb siguió corriendo por el bosque sin rumbo claro, guiado únicamente por el instinto primario de supervivencia. Las ramas parecían inclinarse hacia él, como si intentaran atraparlo. El suelo vibraba bajo cada paso, y la sensación de que la criatura avanzaba justo detrás de él se hacía más real con cada segundo. El amuleto que le había dado Vernon ardía en su mano, como si emitiera un calor propio que lo empujaba a seguir avanzando. La luna estaba oculta tras nubes espesas. Prácticamente corría en completa oscuridad, tropezando con raíces, golpeándose con troncos. Pero no se detenía. No podía. A lo lejos, escuchó un grito sofocado. Era Vernon.
O quizás no. Quizás solo fuese otra imitación del bosque. Las voces que la criatura proyectaba podían copiar cualquier sonido humano. Lo que fuera necesario para atraerlo, para hacer que mirara atrás. Caleb no cayó en la trampa. Siguió adelante. Después de varios minutos que se sintieron eternos, llegó a un claro inusualmente amplio. La tierra era negra, como quemada, y los árboles circundantes estaban desnudos, sin hojas, retorcidos hacia el centro, como si hubieran sido atraídos por algo invisible. En medio del claro había una especie de formación pétrea, un círculo de rocas enormes cubiertas con runas grabadas. Parecía un altar, pero no uno construido por humanos, o al menos no humanos modernos. El amuleto comenzó a vibrar. Con fuerza. Caleb dio un paso atrás, pero ya era tarde. Algo emergió de las sombras entre los árboles. No era la criatura. No completamente. Era una parte de ella, una extensión. Una figura humanoide compuesta de raíces negras, moviéndose con movimientos bruscos, torpes, como un títere mal articulado. Sus piernas estaban formadas por troncos partidos, y su rostro era una máscara vacía con una sonrisa tallada en la madera. Una sonrisa que no era humana. La figura avanzó a grandes zancadas. Caleb se lanzó hacia un lado y rodó por el suelo, sintiendo la tierra helada en su rostro. La criatura golpeó la tierra donde él había estado segundos antes, dejando un cráter. Caleb se puso de pie, temblando, y corrió hacia el círculo de piedras. No sabía por qué, pero algo en el amuleto parecía atraerlo allí, como si aquel lugar tuviera un propósito específico. La figura lo siguió, moviéndose cada vez más rápido. Cuando Caleb cruzó el borde del círculo, el amuleto brilló con tal intensidad que la luz atravesó la oscuridad del bosque. En ese instante, la figura de raíces se detuvo abruptamente. Pareció confundida. Retractó la mano que estaba a punto de usar para despedazarlo. Caleb respiró agitadamente, sin comprender del todo lo que ocurría. Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de él. Una voz humana. No deberías haber venido tan profundo, dijo una mujer, con un acento suave pero antiguo. Caleb se giró. Una mujer de aspecto joven, con el rostro cubierto parcialmente por una capucha de piel, lo miraba desde el borde del círculo. Sus ojos parecían conocer más de lo que podía decir. Su ropa era extrañamente tradicional, como de siglos pasados. Sostenía un bastón tallado con los mismos símbolos que las piedras a su alrededor. ¿Quién eres?, preguntó Caleb, intentando recuperar la respiración. La mujer lo observó un momento antes de responder. La guardiana. De lo que queda y de lo que todavía duerme. El amuleto brilló de nuevo, y la mujer frunció el ceño. Ese objeto te está protegiendo, pero también te marcó. Él te quiere. Te eligió. La figura de raíces comenzó a caminar lentamente alrededor del círculo, incapaz de entrar, pero sin apartar su atención de Caleb. Necesito que me digas cómo salgo de aquí, dijo Caleb, con la voz quebrada. La guardiana negó con la cabeza. Salir no es suficiente. No hasta que rompas el vínculo. Si corres ahora, te seguirá. No importa si cruzas ríos, carreteras, o si vuelves a tu ciudad. Seguirá tu olor. Tu alma. Tu sombra. Él no persigue cuerpos, persigue destinos. Las palabras lo helaron. Caleb sintió que la desesperación lo estrangulaba. Entonces dime qué hago. La guardiana clavó su bastón en la tierra. Las runas de las piedras comenzaron a iluminarse lentamente, como si despertaran tras siglos de silencio. Tienes que enfrentar su voluntad. No puedes derrotarlo, pero puedes rechazarlo. Aunque el precio suele ser alto. ¿Alto cómo?, susurró Caleb. La guardiana se acercó al borde del círculo. Para romper un vínculo con una entidad hecha de almas perdidas, necesitas ofrecer algo que te importe más que tu propia vida. Caleb sintió un vacío en el estómago. ¿Y si no tengo nada así? La guardiana lo miró con una mezcla de comprensión y tristeza. Todos tienen algo que temen perder. Pero a veces no lo saben hasta que lo miran a los ojos.
La figura de Raíces golpeó una de las piedras del círculo, furiosa. Las runas brillaron con más intensidad, como si repelieran un mal aún mayor. La tierra comenzó a temblar. Caleb sintió que la criatura principal se acercaba de nuevo, arrastrando sombras, arrastrando voces. El bosque entero rugió. Y la guardiana dijo, en un susurro que heló la sangre de Caleb: él ya viene. Y no aceptará un no por respuesta. El temblor del suelo se intensificó hasta que las piedras del círculo vibraron como si algo debajo de la tierra empujara con furia. La guardiana levantó el bastón y murmuró palabras en un idioma que Caleb no había escuchado nunca, un murmullo que parecía resonar en cada hoja, en cada raíz, en cada hueso del bosque. Las runas talladas en las rocas pulsaron con luz blanca, y por primera vez desde que había llegado a los Apalaches, Caleb sintió una presencia distinta. No la del ente que lo perseguía, sino la de algo que intentaba contenerlo. La figura de Raíces, todavía rondando el borde del círculo, comenzó a retorcerse como si un dolor profundo la estuviera desarmando desde adentro. Sus extremidades crujieron, sus articulaciones de madera se doblaron al revés. Se estaba preparando para la llegada del verdadero monstruo. El aire se volvió pesado. No como niebla, ni como humedad. Era algo más antiguo. Más consciente. Un sonido grave atravesó el bosque, similar a un lamento humano que se estiraba demasiado, como si una garganta imposible tratara de reproducir palabras que no pertenecían a este mundo. Los árboles se inclinaron, las ramas temblaron, y la tierra se abrió unos centímetros, lo suficiente como para dejar escapar un olor a madera podrida mezclada con sangre. Caleb retrocedió. No sabía dónde colocar las manos, ni cómo respirar, ni qué pensar. La guardiana lo miró con una intensidad que no dejaba espacio para dudas. Cuando él cruce el umbral, dijo, te ofrecerá una visión. Una elección. No escuches su voz. No aceptes lo que te ofrezca. Si lo haces, te convertirás en parte del bosque para siempre. ¿Y si no la acepto? Preguntó Caleb, con dificultad. Sufrirás. Pero vivirás. Antes de que pudiera hacer más preguntas, una raíz negra salió disparada desde la oscuridad como un látigo. Se estrelló contra el borde del círculo y rebotó con violencia. Otro impacto. Y otro. Cada golpe hacía que las piedras temblaran, como si el límite sagrado estuviera comenzando a desgastarse. La guardiana levantó el bastón y lo golpeó contra el suelo. En ese instante, el ente emergió. No tenía forma definida, pero al mismo tiempo parecía todas las formas posibles. Un conjunto de ramas, huesos, sombras y ojos que no eran ojos. Era más una presencia que un organismo. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales, como si supiera que ya había ganado antes de comenzar la batalla. Cuando cruzó el límite entre los árboles y el claro, las runas parpadearon, y la luz blanca se volvió tenue. La criatura habló, no con una voz física, sino dentro de la mente de Caleb. Era un susurro suave, cálido, casi familiar. Un tono que imitaba recuerdos, sensaciones, personas que él había querido alguna vez. Caleb. El nombre resonó dentro de su cráneo como si lo hubieran arrancado de lo más profundo de sus pensamientos. Él apretó los dientes. Había sentido miedo muchas veces, pero nunca miedo de sí mismo. La guardiana gritó. No lo escuches. El ente avanzó otro paso y, de pronto, el mundo alrededor de Caleb cambió. Ya no estaba en el círculo de piedras. Ya no había bosque. Estaba en su apartamento, en el sofá, con su cámara encendida, revisando grabaciones. Era una noche tranquila, normal, con el sonido lejano de la ciudad. Todo olía a café recién hecho. Todo era cálido, conocido, real. Podemos volver aquí, susurró la voz. Podemos hacer que todo esto no haya ocurrido. Solo tienes que ofrecer algo. Algo tuyo. La escena era tan perfecta que Caleb sintió un nudo en la garganta. Podía ver su computadora, su cuaderno con notas, su vida entera antes de los Apalaches. Antes del terror. Sintió la tentación recorrerle el cuerpo, como una corriente eléctrica paralizante. Entonces un sonido rompió la ilusión. Un golpe seco, como un bastón contra la piedra. Y todo se desvaneció. Caleb volvió al claro. Cayó de rodillas. La guardiana estaba a su lado, tocándole el hombro con fuerza. No te duermas.
No lo escuches. Todavía no te tiene. El ente emitió un rugido que hizo vibrar el aire. La figura de raíces imitadora se lanzó contra una de las piedras del círculo, agrietándola. Si el círculo se rompía, la protección desaparecería. Debes hacer tu ofrenda. Gritó la guardiana, con voz ahogada. Caleb temblaba. Pero no tengo nada. Busca en tu miedo, dijo ella. Ahí está lo que más te importa. El ente avanzó de nuevo. Las runas se apagaban una por una. Caleb cerró los ojos. Su mente buscó entre los recuerdos. No tenía familia cercana. No tenía amigos íntimos. Su trabajo era su vida, pero no era eso lo que protegía con tanto miedo. Entonces, lo encontró. El recuerdo que siempre evitaba, el que nunca mencionaba en sus documentales, el que lo seguía como una sombra desde la adolescencia. Su hermano menor, desaparecido en una caminata en las montañas Smoky, otra cadena de los Apalaches. Nunca lo encontraron. Nunca hubo explicación. Era su mayor dolor, su mayor secreto, y lo único que jamás habría sacrificado. Pero entendió, al fin, lo que la guardiana quería decir. Una ofrenda no era entregar lo que amaba. Era entregar el dolor que lo marcaba. Caleb respiró hondo, levantó el amuleto y, con todas sus fuerzas, deseó dejar ir aquel recuerdo. No olvidarlo, sino liberarlo. Ya no cargarlo como un grillete. Ya no dejar que definiera cada paso de su vida. El amuleto se calentó. Luego ardió. Luego explotó en una luz blanca que envolvió todo el claro. El ente rugió. La figura de raíces se desintegró como hojas secas al viento. Las sombras se retorcieron y fueron absorbidas por la tierra misma. Los árboles dejaron de inclinarse. El aire se volvió limpio. Cuando la luz se disipó, el círculo estaba intacto. La guardiana respiraba pesadamente, exhausta. El ente ya no estaba. Caleb cayó de espaldas, mirando hacia el cielo oscuro que comenzaba a recibir los primeros tonos del amanecer. No sabía si reír, llorar o gritar. Solo sabía que estaba vivo. La guardiana le observó un largo tiempo antes de hablar. No todo el que entra en los Apalaches regresa. Pero tú rompiste un ciclo que llevaba siglos alimentándose de almas heridas. A partir de ahora, él dormirá. Tal vez por mucho tiempo. Caleb se incorporó lentamente. ¿Y yo? Preguntó. ¿Qué va a pasar conmigo ahora? La guardiana le dedicó una mirada enigmática. Eso depende de ti. Hay quienes salen de estas montañas y jamás vuelven. Otros, en cambio, entienden que lo que vieron aquí los eligió por una razón. El viento sopló entre los árboles, esta vez suave, natural. Caleb comenzó a caminar fuera del claro. Sus piernas temblaban, pero avanzaban. Sabía que su vida jamás sería la misma. Que lo que había visto en los Apalaches era real. Y que, de alguna forma, todavía lo estaba observando. Cuando llegó al sendero principal, miró atrás una última vez. Los árboles parecieron inclinarse ligeramente. Como si se despidieran. O como si esperaran su regreso. La cámara en su mochila seguía intacta. Y las montañas, silenciosas, guardaban el secreto de lo que había sobrevivido allí dentro.